Buenas tardes, señores estudiantes. Para mí es un placer nuevamente comunicarme con ustedes. Hoy iniciamos con este taller el tema de la antigua Grecia. Con ese iniciamos, repito, el tercer periodo. Espero que cualquier inquietud me lo estén reportando para que sea satisfactorio lo que ustedes hagan. El origen de Grecia está determinado por los historiadores como una fusión de diferentes pueblos, los cuales se localizaron en la parte oriental del mar Mediterráneo, como ustedes lo observan en el mapa, pero al mismo tiempo se distribuyeron por numerosos sitios de la misma península balcánica, que es la que observamos ahí. De esa península, además de la península balcánica, se abrieron a las costas y el mar y tomaron el Asia Menor y las islas del mar Egeo. A pesar de la extensión del territorio, los griegos se caracterizaron por tener una sola lengua, una sola religión, una sola cultura en todo el extenso territorio. El origen de Grecia está determinado fundamentalmente por dos civilizaciones, que son la minoica y la cretense, las cuales se localizaron en la antigüedad del territorio. A continuación, vamos a ver las dos civilizaciones que se dieron en Grecia, como fue la minoica y la cretense. La civilización cretense se desarrolló en las islas de Creta. Se caracterizaron por el dominio del mar, el desarrollo del comercio, la agricultura y la ganadería. Los micénicos se le consideran el primer pueblo griego, porque su origen se cree que fue allí, en ese mismo territorio. Se desarrollaron en la región del Peloponeso. Si usted ve en el mar, si usted ve en el mapa, pues lógicamente ubicará en esta región. La sociedad se caracterizó porque tenía una sociedad jerarquizada, es decir, bastante dividida por estrato social de acuerdo a los que tenían todo el poder político, económico y social, y los esclavos que eran considerados fundamentalmente esclavos de guerra. Su capital fue Micenas, que fue el centro político, económico y cultural de la región. A continuación, vamos a tocar algunos elementos de importancia de las dos principales ciudades griegas. La primera ciudad de importancia fue la Esparta, la cual se desarrolló en la región del Peloponeso. Fue una sociedad jerarquizada donde el espartano era el sector más importante porque tenía el poder político, económico y social. Le seguían los periecos, los cuales no tenían ningún poder, pero eran libres y eran los que se encargaban del trabajo manual. Fundamentalmente eran los artesanos, eran los comerciantes y eran los agricultores. Y por último, los ilotas, los cuales eran esclavos que procedían de la captura de los guerreros. El gobierno de Esparta era una diarquía. Diarquía significa gobierno dividido en dos reyes. ¿Y por qué tenía Esparta dos reyes? Porque eran dos pueblos que se unieron y en ningún momento quisieron entrar a una alianza, a una unidad, sino que cada quien se partía su gobierno. Por eso se llamaba diarquía. Sin embargo, observamos que ellos, a pesar de ser la máxima autoridad, tenían una estructura de poder como era en un consejo de ancianos, los cuales eran los que daban el consejo para crear las leyes y administrar justicia. Por su parte, Atenas, ciudad griega
donde se comienza a desarrollar por primera vez en la historia de la humanidad la democracia, a pesar de que era una democracia restringida, debido a que solamente un pequeño sector, es decir, las personas aquellas que tenían el poder, eran los que podían, el poder económico, eran los que podían gobernar y dirigir. ¿Ya? Otra condición, tienen que ser hombres y no mujeres, y entonces, a pesar de eso, ellos elegían entre ellos el gobierno que estaba allí. ¿Ya? A nivel económico podemos decir que en Atenas la fuente principal era el comercio, ya que tenía mucha destreza para navegar, y además la artesanía se distingue. La sociedad estaba dividida en tres grandes grupos. Por un lado estaban los ciudadanos atenienses, esos que podían votar, esos que tenían el poder. Por otro lado estaban los no ciudadanos, que eran personas inclusive extranjeras, pero que eran libres y se dedicaban a la actividad comercial. Y por último estaban los esclavos. Aquí también estos esclavos procedían por dos fuentes. Uno, por aquellas personas que caían como prisioneros de guerra, y dos, aquellas personas que por no tener dinero para pagar sus deudas, ellos mismos se vendían como esclavos. A pesar de las diferencias de pueblos que llegaron hasta la enemistad entre Esparta y Atenas, a pesar de las diferencias de la estructura política y económica y social de estos dos mismos pueblos, ellos se unían, y por eso se llamaban griegos, se unían bajo la religión. La religión fue uno de los elementos que los llevó a unirse. Características de su religión: primero, eran politeístas, porque ellos creían en varios dioses, pero no solamente eso, sino que los dioses eran dioses antropomorfos. ¿Qué significa? Que era una combinación entre seres humanos, de personas y animales. ¿Ya? Podían tener, por decir ejemplo, la cabeza de animal y el cuerpo de hombre, o lo contrario, el cuerpo de hombre y la cabeza de animal. Todos se llaman antropomorfos. Y otra característica de esa misma religión era que ellos veían el sitio donde estaban los dioses en el monte Olimpo. Es un monte de una cordillera que ellos tienen allá, y que ellos veían que ahí estaban los dioses. Entonces ellos tenían contacto directo con sus dioses, y por eso aparecen los semidioses, que eran el resultado de la unidad o de la unión de una diosa con un mortal, o de un mortal con una diosa. El arte griego se caracteriza por, primero, las grandes construcciones, fundamentalmente construcciones que le daban el honor a sus dioses. También ese mismo arte los llevó a ellos a tratar de explorar diferentes características de cómo ellos veían y cómo ellos visionaban cómo eran los dioses, y por eso las grandes construcciones que ellos tienen. A nivel de la cultura, los griegos fueron destacados fundamentalmente en la filosofía, donde ellos trataban de explicar el origen del ser, el origen del cosmos, no buscando explicaciones en cuestiones de brujería o hechicería. Además, se destaca especialmente la educación en el territorio de Atenas. La arquitectura griega se caracteriza por la no utilización del arco ni la bóveda. Fundamentalmente ellos utilizaban las columnas, por eso se le da el nombre de adinteladas. Esta construcción fue fundamentalmente de piedra, y la piedra era piedra caliza. Estas piedras las pintaban, pero con el tiempo, lógicamente, esta pintura ha desaparecido. La estructura se hacía fundamentalmente para templos, ¿ya? Con especial para templos, aunque también
construyeron teatros, hipódromos, bibliotecas. Ya sabemos que en los templos estaba restringido para algunas personas. A nivel de la ciencia, los griegos se destacaron en el desarrollo de la medicina, explorando especialmente la búsqueda del alma, lo que lo identificaban y unían con sus dioses. Por eso es que ustedes observan que los médicos hacen el juramento hipocrático, porque fue este señor griego, Hipócrates, el que comenzó a desarrollar la medicina y, lógicamente, la fisiología a nivel de la medicina. Por otro lado, también se destacan los griegos a nivel de la astronomía, por el estudio de los astros, que era la inquietud. Y de ese estudio y esa investigación aparece la teoría que hoy, pues lógicamente ya tenemos como una verdad, que el Sol es el centro del sistema solar. Y por último, la historia, ¿no? Para ver el quehacer de la misma sociedad. Hablemos de los presocráticos. Ustedes se preguntarán qué significa eso. Fueron una serie de investigadores, filósofos, personajes de la ciencia, de las artes, que se dieron antes del señor Sócrates. ¿Quién era el señor Sócrates? El señor Sócrates fue uno de los pilares de la civilización griega por su gran desarrollo intelectual. Entonces, Sócrates tomó o retomó algunos elementos de estos señores, los cuales trabajaron fundamentalmente sobre filosofía. Hoy ustedes de pronto no entienden a cabalidad eso de filosofía, pero era el estudio del ser, el estudio del hombre. El hombre desde un comienzo comenzó a preguntarse de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, el qué, cómo, cuándo, y ahí aparece lo que se llama filosofía. Esos fueron los presocráticos. Los griegos fueron muy románticos y desarrollaron la literatura, especialmente los poemas y el teatro. Los poemas trataban de expresar sus sentimientos y en el teatro trataban de dar a conocer lo que ellos sentían, lo que ellos veían, ¿ya? Entonces, por eso se destaca a nivel de la literatura con poesías épicas. Ahí se destaca una obra literaria que es la Odisea del señor Homero. Bueno, jóvenes de sexto, espero que esta corta explicación les sirva para desarrollar el taller sobre el tema de Grecia, que se lo estoy enviando. Al lado de él, ahí están las actividades que tienen que ver con todo el tema que les he trazado. Cualquier inquietud, estoy a sus órdenes para que me den a conocer cuáles son las dificultades que has encontrado y podamos comenzar el tercer periodo con una excelente nota. Gracias.